Durante más de 800 años, Roma fue intocable. Su nombre imponía respeto. Sus legiones mantenían el orden. Su ciudad era el centro del mundo. Pero en el año 410 después de Cristo, todo cambió. Por primera vez en siglos, enemigos extranjeros entraron en la ciudad eterna. Saquearon sus templos, quemaron sus casas, violaron su historia. Hoy en Roma Prohibida te contamos cómo cayó la joya del Imperio Occidental. No fue solo una invasión, fue el resultado de siglos de errores, decadencia, traición y advertencias ignoradas. Para entender la caída de Roma, hay que mirar atrás. El Imperio Romano alcanzó su máxima extensión en el siglo II. Desde Britania hasta Egipto, desde Hispania hasta Mesopotamia. Gobernaba a más de 60 millones de personas. Pero esa grandeza traía un precio. Fronteras inmensas, enemigos por todos lados, corrupción interna, divisiones políticas. En el año 285, el emperador Diocleciano dividió el imperio en dos, oriental y occidental. Roma quedó en Occidente, Constantinopla, la nueva capital, en Oriente. Aunque parecía una solución práctica, fue el inicio del fin para el lado occidental. Mientras el Oriente prosperaba, el Occidente se debilitaba. En el siglo IV, los pueblos germánicos, visigodos, vándalos, suevos, alanos, presionaban las fronteras. No eran hordas salvajes como se les pintaba. Eran pueblos organizados, con líderes, estructuras y cultura. Buscaban tierras, seguridad y a veces venganza. En el año 376, los visigodos pidieron asilo dentro del imperio. Huían de los hunos, una amenaza aún más temible del este. El emperador Valente aceptó, pero su administración los maltrató, explotó y traicionó. En respuesta, los visigodos se rebelaron. En el año 378, en la batalla de Adrianópolis, derrotaron y mataron al propio emperador. Fue una tragedia sin precedentes. Roma nunca se recuperó del todo. A partir de ahí, los visigodos ya no fueron simples refugiados. Fueron una amenaza interna. Se asentaron en los Balcanes, exigieron pagos, atacaron ciudades. El imperio intentó apaciguarlos con tratados, cargos militares y promesas. Uno de sus líderes más carismáticos fue Alarico. Inteligente, orgulloso, estratega. Había servido como general romano. Conocía el sistema. Sabía sus debilidades. En el año 395, tras la muerte del emperador Teodosio, sus dos hijos heredaron el imperio, Honorio en Occidente y Arcadio en Oriente. Ambos eran jóvenes, inexpertos y manipulables. Roma quedaba bajo el control de Honorio, pero también de su general, Estilicón. Estilicón, mitad romano, mitad vándalo, era un hábil comandante. Contuvo las amenazas durante años, pero tenía muchos enemigos en la corte. Alarico, mientras tanto, exigía un alto rango y tierras para su pueblo. Fue ignorado. En respuesta, marchó hacia Italia. En 401, invadió. Fue repelido, pero demostró que Roma ya no era invulnerable. En 408, Estilicón fue asesinado por intrigas palaciegas. Sin su protección, el imperio quedó expuesto. Ese mismo año, Alarico regresó. Rodeó Roma. No atacó de inmediato. Exigió oro, grano, tierras. El Senado, temeroso, accedió a parte de sus demandas. Pero Honorio, refugiado en Rávena, una ciudad pantanosa pero segura, se negó a negociar más. Alarico, frustrado, levantó el sitio. Pero regresó meses después. Roma fue sitiada por segunda vez. El hambre azotó a la población. Se sacrificaban animales, se comía cuero, ratas, cuerpos. El miedo era total. Alarico nuevamente pidió negociar. Esta vez exigió ser reconocido como comandante militar. Honorio otra vez se negó. Roma estaba sola. El Senado, en un acto desesperado, proclamó un nuevo emperador, Prisco Atalo, un usurpador bajo el control de Alarico. Pero no duró. Fue depuesto al poco tiempo. Alarico perdió la paciencia. En agosto del año 410, por tercera vez, rodeó Roma. Esta vez, no hubo negociación. El 24 de agosto las puertas de la ciudad fueron abiertas por esclavos o traidores. La historia no lo deja claro. Y los visigodos entraron. Lo impensable ocurrió.
Roma fue saqueada. Durante 3 días, los visigodos recorrieron sus calles, saquearon palacios, templos, almacenes. No hubo masacre generalizada. Alarico, cristiano, ordenó respetar las iglesias, pero la humillación fue total. La ciudad que por siglos había sido el centro del mundo, ahora era botín. Monedas imperiales, estatuas, reliquias, todo fue robado. La hermana del emperador, Gala Placidia, fue capturada. Algunos senadores ejecutados. La población quedó traumatizada. San Jerónimo desde Belén escribió: «El mundo se derrumba y nosotros seguimos vivos». No fue el fin inmediato del imperio. Roma seguiría existiendo unos años más, pero simbólicamente la caída de 410 fue el principio del fin. Mostró que el corazón del imperio podía ser tocado, que los bárbaros no solo estaban en las fronteras, sino dentro. Alarico no se quedó. Su intención no era destruir Roma, sino usarla como moneda para negociar tierras, pero murió poco después, mientras marchaba hacia el sur. Fue enterrado, según la leyenda, en un río cuyo cauce fue desviado. Sus tesoros, nunca encontrados. El Imperio Romano de Occidente siguió en declive. Más saqueos vendrían. Los vándalos en 455, los ostrogodos después. En el año 476, el último emperador fue depuesto. Pero todo comenzó aquel día de agosto, cuando las murallas de Roma no bastaron, cuando la historia cambió, cuando la ciudad eterna cayó. En Roma prohibida, recordamos no solo los triunfos, sino las caídas, porque es en la ruina donde se revela la verdad del poder.